Muy bien, entonces nosotros voy a permitirme compartir la pantalla para poder indicarles. Nosotros disponemos de una plataforma que se llama aristaglobal.e/learning, que en este momento les voy a compartir dentro del chat del Zoom. ¿Me permiten un ratito? Listo, ya fue compartido este momento dentro del chat que disponemos dentro del Zoom para que ustedes puedan acceder a nuestra plataforma. Ustedes van a recibir el código, la clave de acceso y un correo electrónico. Nosotros les asignamos a ustedes un correo electrónico durante todo este año, o sea, que lo podrán utilizar para nuestros estudios o para las finalidades que ustedes crean pertinentes. ¿Por qué hemos realizado estas situaciones? A veces mandamos de información y en los correos cotidianos muchas veces llegan tanta información que se va a un spa o que no estuvieron a tiempo. Entonces, nos hemos dado cuenta que es mejor que otorgarles un correo, va a ser el correo aristaglobal.online, en el que ustedes van a tener acceso a toda la información y vamos a más de nuestra plataforma de enseñanza compartir alguna información que podría ser relevante para ustedes. Entonces nosotros una vez que van a entrar a esta página, le ponemos de ingresar aquí y les va a dar la opción. Por el momento voy a cerrar para que ustedes los vean cómo sería. Ustedes entran así. Nuestro equipo ya se va a encargar de brindarles el correo electrónico para que ustedes puedan llenar, ¿no? Entonces ingresamos y el momento que queremos entrar al taller de certificación, este va a ser el 3, ¿no? Todavía no está abierto, el día de mañana, no, hasta el día lunes ya estaremos totalmente abierto y el momento que le ponemos aquí nos van a pedir un usuario y una contraseña. Entonces, ustedes deben crear el usuario. Un segundito. Sí, perdón, nosotros les creamos todo, le creamos la nueva cuenta con todos los datos que les van a pedir, de tal manera que ustedes puedan ingresar. Entonces, ustedes ingresan y en el momento que ingresan ya van a estar aquí personalizados. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La información. Conforme se va creando cada clase, nosotros vamos a tener el módulo de cada clase, que puede ser justamente casos de lectura, pueden ser videos de enseñanza y obviamente el material que nosotros hemos estado viendo en el sentido del PDF y demás, y la clase grabada. Porque a veces podemos tener un problema de que no podemos asistir a una clase y eso se complica un poco en perder la secuencia, pero aquí pueden entrar, por ejemplo, como no lo pueden, sí están viéndolo, sí. Y justamente aquí empieza el video que vamos a tener. Este es el video de nuestro anterior taller, como ustedes lo pueden observar. Pero cada taller va a tener su propio material, su propio video. O sea, nosotros no trabajamos con grabaciones porque hacemos un proceso de retroalimentación de toda la enseñanza y en los grupos posteriores vamos mejorando ciertos aspectos que hemos visto que hacen falta difundirlos o profundizarlos. Entonces, nosotros no estamos ofreciendo solamente un curso grabado de normatividad, sino estamos ofreciendo justamente un curso en el que ustedes van a poder después recurrir al video porque algo no les quedó claro o en ese momento se perdieron algún tema de tal forma que ustedes van a tener acceso tanto al material como al video, de todos los módulos que nosotros vamos a poder observarlo, ¿no? Entonces, también se puede subir, obviamente, los ejercicios. Si tenemos algún tipo de ejercicio que trabajado en clase, vamos a tener también los ejercicios en Excel para que ustedes justamente puedan revisarlo,
cómo fue trabajado, qué es lo que se hizo y demás. Y tenemos algunas características adicionales. Son 30 módulos que nosotros vamos a hacerlo con la duración de 2 horas y media de cada módulo. Y las aulas de discusión, que son justamente talleres más completos. Porque hemos visto que ciertas normas como propiedad, planta y equipo, la NIP número 15, requieren más tiempo de dedicación. Entonces, en ese caso, vamos a tener un tiempo mucho más extenso que va a ser de 6 horas. Bueno, prácticamente sería 5 horas reloj, 6 horas académicas, que se les va a hacer los sábados. O sea, eso va a ser, vamos a poner el cronograma que ustedes van a tener. No son todos los sábados, solamente generalmente es un sábado cada mes, o un sábado cada 3 semanas, nosotros ya le vamos a proporcionar. Y en esto, ¿por qué lo hacemos así? Porque es demasiado pesado en la noche tratar de topar una norma que necesita secuencialidad. Entonces eso lo trasladamos a los sábados para que tranquilamente lo podamos tener con mayor tiempo. De igual manera, todo queda grabado. Como ustedes pueden ver, puede quedar las lecturas, los casos de los ejercicios prácticos, los videos de la práctica de propiedad, planta y equipo, y tenemos una situación adicional. Muchas veces, como ustedes pueden observar, el Zoom que estamos en este momento utilizando, no es un Zoom, no es el Zoom conferencia, sino es un Zoom seminarios, que tiene separado a los panelistas de los participantes. Si bien es cierto, ustedes pueden realizar algún tipo de pregunta, como pueden observar, tienen preguntas y respuestas, y también tienen el chat activo. Nos hemos dado cuenta que a veces quedan dudas, o a veces nos hace falta profundizar un tema. Esto es lo que nos pasó la última vez, por eso es lo que digo que cada equipo de formación es distinto. Cuando nosotros vimos la NIC 16, no terminamos en el sábado. Nos tocó dar un refuerzo adicional y 2 refuerzos adicionales. ¿Cuándo se dan estos refuerzos adicionales? Estos refuerzos adicionales los impartimos los días viernes. No forman parte de todo, o sea, son totalmente adicionales, y lo que queremos es, si algo quedó duda, o si alguien tiene una pregunta, porque a veces dentro de la temática, si absorbemos las preguntas, se va todo el tiempo en las preguntas y no se avanza a ver todo el material que se tiene previsto. Entonces, todos los instructores están totalmente familiarizados, o sabemos tratar de mantener que va a haber un tiempo para preguntas y respuestas, pero a veces hay preguntas que requieren un poco más de asesoría o de acompañamiento del instructor, y por eso hemos creado los refuerzos adicionales. Todos estos refuerzos adicionales están fuera, no forman parte del programa original, sino son diseñados para tratar de ratificar, reforzar todos los temas que se están viendo. Como les digo, va a depender mucho de cada equipo. En algún equipo de formación, en algunos participantes, tal vez lo tienen con mayor claridad la norma 16 y no necesitan el refuerzo, pero otros tal vez lo van a necesitar. Entonces, en los refuerzos, ¿qué es lo que se hace? Se absuelve todas las dudas que tienen. Entonces viene y dice, mira, yo tengo un problema de que me aparece un activo que no aparecía en la contabilidad. O me dicen, mira, ahora tengo un problema de que el activo que tenía identificado de tal manera o pasó en esta. O me pueden decir, yo hice un canje de un activo. O yo recibí un activo donado, ¿cómo contabilizo? Todo eso se trata de abarcar en el periodo de refuerzos. Entonces, ustedes en refuerzos van a poder tener el acceso a poder hablar, a poder compartir con pantalla. No lo hacemos por el Zoom conferencia, sino lo hacemos a veces por el Zoom normal, dependiendo del número de participantes. Actualmente tenemos 56 inscritos. Lastimosamente tenemos un grupo que ahora no podía entrar, son un grupo de profesores que en esta clase no podía participar porque se le cruzó con una actividad previa, pero más o menos esa es la cantidad de estudiantes que vamos a trabajar durante todo este periodo. Entonces, las aulas de discusión, ¿qué son? Son periodos mucho más largos. Entonces, ustedes, igual que lo anterior, van a disponer de los videos, van a disponer de lecturas de la norma, de la presentación que se ha podido observar y obviamente de los ejercicios que se han planteado durante todo
todo la práctica del taller. Entonces nosotros tenemos prácticamente 6 aulas de discusión en las que se van a topar de una manera más amplia los temas con 30 módulos. Además de eso, tenemos 2 situaciones adicionales. La biblioteca. Ustedes pueden entrar a ver las normas actualizadas 2020, porque todavía no se traducen al español a 2021. Y aquí nosotros tenemos todas las normas 2020 actualizadas. Tenemos de la parte A, como pueden observar, tenemos las NIP también. Todo esto de la parte A, porque como ustedes saben, las normas internacionales de contabilidad tienen derechos de autor. Y nosotros podemos, para evitar problemas con el IASB, justamente compartir la normatividad, que es la parte A, que es la información pública. Entonces, esta es la información pública que está disponible para todos los participantes. En algunos casos sí se les podría compartir por un grupo de WhatsApp, que además vamos a tener un grupo de WhatsApp para compartir de pronto algún artículo, algún tema especial, alguna norma específica. Pero aquí ustedes en biblioteca van a poder disponer de toda la normatividad actualizada. Finalmente, también tenemos las evaluaciones en línea, que justamente esto lo vamos a abrir ya cuando estemos por la sesión, aproximadamente la sesión 20, dependiendo de cómo vaya el grupo, del 20 al 25, y abrimos nosotros la primera evaluación para ¿qué? Para preparación de la certificación de la CETEC. Entonces, ustedes aquí van a dar una evaluación piloto para que puedan después ustedes ya dar la evaluación propia de la CETEC, que es una evaluación que nosotros no tenemos control, sino lo realiza directamente el órgano certificador de Ecuador. Esta certificación obviamente no tiene ningún costo, está incluida dentro de del costo de la certificación que se ha cancelado porque no tiene costo en sí, y lo que queremos es justamente que ustedes se vayan familiarizando. La CETEC es un órgano de certificación en Ecuador que emite una certificación para validar que la capacitación que ustedes han recibido es una capacitación que cumple estándares de calidad. Entonces ustedes van a poder obtener una certificación de la CETEC por 40 horas, es más pequeña porque son los módulos que permite la CETEC por el aprendizaje que más o menos hasta el módulo 20 ya debieron haber recibido. Posteriormente, tenemos la opción de los estudiantes que deseen aplicar a la certificación ACA. Justamente se hace un módulo independiente para la certificación ACA. El módulo de la certificación ACA es el que se lo realiza en base a los estándares de Reino Unido. Justamente también va a tener una formación adicional a todo esto. Entonces, ya cuando un estudiante ha terminado todos estos módulos, va a recibir una formación adicional a aquellos que quieren aplicar a la certificación ACA. La certificación ACA es una certificación adicional que obviamente tiene un costo que es el derecho que pagamos a ACCA. El derecho es de $225 que se pagan para tener acceso a dar la prueba durante 3 oportunidades en un periodo de 6 meses. Pero generalmente lo que estamos haciendo en el resto de grupos, tenemos aproximadamente 6 sesiones, 6 o 7 sesiones en la que volvemos a ver todo. O sea, no con el lujo de detalles de esto, sino cuál es la concepción que ACA da para la prueba, para que ustedes estén más preparados si optan por esa situación. Sí, estimado Luis, la certificación ACA es igual que la ICAO. O sea, ACA y ICAO son 2 órganos de certificación internacionales. Los dos están radicados en Reino Unido. El uno es de Gales, el otro es de Londres. Y justamente son 2 órganos que tienen mucha trascendencia a nivel global. O sea, por eso tiene mucha respetabilidad. La certificación prácticamente son muy similares. Cada una tiene sus propias características. ACA tiene una ventaja, ¿no? La ventaja es que con ACA apruebas con el 50%.
Y CAWEP, si más no recuerdo, se aprueba con el 70%. Pero la complejidad, el nivel de preguntas y todo es totalmente similar. Son pruebas globales, la misma prueba que vamos a dar en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en el país que ustedes dan, es la misma prueba que van a dar en España, en Japón, en Estados Unidos y demás. O sea, es una evaluación global. ¿Qué es lo que tratamos justamente? De que todos tengan un conocimiento mucho más actualizado de normatividad y que estén respaldados de que el aprendizaje realizado es un aprendizaje válido, porque acá no tiene ningún, o sea, no tiene con nosotros ninguna relación directa para decirnos qué pregunta se va a tomar y demás, sino simplemente es un órgano que verifica la capacidad de las personas. De igual manera, nuestro concepto no ha sido crear una, porque hubiéramos hecho simplemente el curso para certificación de ACA de 6 sesiones y del examen, pero creemos que nuestro objetivo no es solamente recibir un certificado, sino un aprendizaje integral. Por eso, dentro de las políticas de Arista es que solamente podemos optar por la certificación quienes han seguido los cursos de preparación. Esto es el contexto global de lo que nosotros tenemos dentro de los materiales y ustedes van a tener un informativo, una bienvenida, los avisos que pueden darse dentro de este módulo para cualquier tipo de consulta y demás. No sé si hasta ahora existe alguna pregunta más de la que nos hizo nuestro amigo Luis Agurto. Como ustedes ven, tienen preguntas y respuestas y también tienen chat y si alguien levanta la mano, con gusto le podríamos conceder el micrófono si desea hacer algún tipo de pregunta especial. Hasta ahorita lo que hemos estado analizando justamente es nuestra plataforma de enseñanza. Es una plataforma de enseñanza que va a ser nuestra guía dentro de todos los procesos de formación, porque aquí va a estar todo lo que vamos haciendo, todo lo que va a ser las clases que se van dictando y demás. Esta generalmente después va a tener una permanencia de unos 2 o 3 meses después de terminar la certificación para que ustedes lo puedan seguir revisando, actualizando y demás. Obviamente que tenemos acceso a la visualización, pero no tenemos acceso ni a la comercialización. Es para su formación, no para divulgación general, porque todo el trabajo tiene el derecho de autor correspondiente en este sentido. Entonces, esto sería la primera parte que quería indicarles el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Hemos cambiado un poco el horario. Antes era de 7:30 a 10 de la noche, pero en muchos países era demasiado, se volvía muy tarde. Entonces hemos ajustado de que sea de 7 a 9:30. Este es el periodo de enseñanza que será generalmente los lunes y los miércoles, pero inicialmente tenemos de una situación que en la mayoría de nuestros países estamos ahorita en temporadas de cierre de balances, de presentación de impuestos y demás. Por eso, las primeras 3 semanas solamente es una sesión semanal hasta que empiece ya a disminuir la carga laboral de tal manera que no se interrumpa su trabajo. O sea, la idea fundamental es que todos puedan asistir. Pero vamos a tener clases de refuerzo. De pronto, para los que quieran, en los temas que hemos visto, sí se va a dar una clase de refuerzo adicional. Todo el calendario y cronograma vamos a compartirlo dentro de nuestra plataforma y ustedes ya podrán agendar las correspondientes fechas. Casi en nuestros anteriores programas virtuales, porque antes teníamos presenciales, no hemos tenido variación. No hemos tenido variación porque uno de nuestros expositores se enfermó, nos tocó cambiar con otro, pero después se volvió a reactivar. Generalmente los horarios son inamovibles, están establecidos para que sean permanentes para una planificación adecuada. Muy bien, no sé si no tenemos ninguna pregunta, podemos pasar a la siguiente parte que tenemos previsto para el día de hoy. Mario, ¿el cronograma se irá brindando conforme vayamos avanzando en la certificación? No. Mi estimado Mario, el cronograma generalmente ya nosotros damos el cronograma de 1 mes y medio completo. O sea, le ponemos, por ejemplo, vamos a darte el cronograma completo del mes
de abril hasta mediados de mayo. De tal manera que tú tienes 6 semanas que ya tienes totalmente planificada. De esa manera creo que es mucho más fácil, ¿no? Pero, mis estimados amigos, estamos totalmente abiertos para las sugerencias que ustedes podrían vertir al respecto para mejorar el programa que estamos recibiendo. Todos los refuerzos serán con mi persona o con Hernán. Como le digo, somos los coordinadores y el resto, como más o menos tenemos previsto, son 14 facilitadores que estarán colaborándonos dentro de la enseñanza. Entonces, yo sé que va a ser muy enriquecedor, sé que somos de distintos países, pero lo bueno de esta nueva experiencia es que las normas son internacionales. Y con esto ratificamos de lo que estamos viendo ahorita en Ecuador o en Colombia o en Guatemala o en Honduras, es lo mismo que se aplica a nivel global. Entonces, la contabilidad está rompiendo las fronteras en el sentido del conocimiento normativo. Estamos bajo un paraguas global. No necesariamente es el único, ustedes saben que existen el US GAAP, que son las normas americanas, que algunas de ellas tratan de las juntas alinearse con el YASDI, con el FASDI, para sacar normas, normas homologadas, como fue la norma número 15, como es los trabajos que se está teniendo de la NIF número 3, como son los aspectos que se trabajaron también dentro de grupos económicos y de marco conceptual. Pero no todos han llegado a un culmine adecuado. La 15 es la única norma que podemos decir que lo aplican tanto los PSG americanos como las NIF. En la norma 16 de arrendamiento, por ejemplo, fue de la mano en 3/4 partes de su trabajo y en las 3/4 partes se desvió porque la Junta Americana tiene otro concepto del manejo contractual. Entonces, obviamente ya vamos a analizar cuando veamos nuestras primeras clases las diferencias que tienen las normativas americanas con las normativas europeas, aunque las NIF son globales, pero ¿y por qué existen esas diferencias? O sea, todo tiene su lógica, ¿no? Depende mucho a quién se deben cada una de estas situaciones. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a compartir un pequeño análisis que hemos evaluado que va a ser muy útil para que ustedes se orienten hacia dónde va y cómo va dirigida estas clases. Entonces, de igual manera, si tienen alguna otra inquietud, estaré muy atento a responderlas. Me permiten entonces un segundo si no hay preguntas para compartir. Bueno, mientras ubico el material correspondiente, vamos a hablar un poco de la introducción, de qué es lo que busca la normatividad. ¿Qué son las NIF y qué no son las NIF? Cuando nosotros empezamos a hablar de las NIF, estamos empezando a definir un contexto en el cual las normas internacionales de información financiera se han orientado hacia un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es justamente el mercado de valores. Las NIF no están orientadas para empresas familiares, las NIF están orientadas justamente para empresas cotizantes. Entonces, todo lo que es normatividad siempre va a tener una realidad. Perdón, me decían que no se veía el tema, les decía que aún no compartía el material.
por eso estábamos de esa manera. Pero bueno, entonces les decía, todo tiene que ver a quién se orienta. Y las NIF están orientadas a mercado de valores. Entonces, muchas cosas que parecerían común bajo nuestro criterio, bajo la normatividad, no lo va a hacer. Les pongo un caso que nos pasó hace algunos años aquí en Ecuador. Yo tenía un centro comercial y compré el terreno del centro comercial en $100,000. Pasaron los años, la ubicación se volvió mucho más estratégica y ese terreno que yo tenía comprado en $100,000, una vez que construí el centro comercial, la nueva valoración que me dio un perito o que me da los municipios en mi ciudad, me dicen que es 1 millón. Viene la pregunta, en nuestra contabilidad, ¿en cuánto debería estar? ¿En 100,000 o en 1 millón? A ver, ahora sí les pido que me ayuden participando. Pueden utilizar el chat o preguntas y respuestas, no hay ningún problema. ¿Qué opinan ustedes? Mario nos quiere conversar, te comparto también, entonces permíteme un ratito. Te permito la palabra. Una buena noche, Mario. Coméntanos, por favor. Si puedes activar tu micrófono que está apagado, por favor. Listo, Okay. perfecto. Buenas noches. Hola, Mario. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Sí, si hablamos de la pregunta que usted nos acaba de hacer, deberíamos revalorizar o llevar a valor razonable ese inmueble o ese terreno para poder en nuestros registros contables registrarlos al valor del avalúo que realizó el perito actualmente. Ya entonces Mario nos comenta esta situación. De igual manera, Wilson nos dice, Wilson Montes, Mario, ¿de qué país eres? Ecuador, profesor. Ah, ya, perfecto, Mario. Wilson, el apellido, déjame ver. Wilson Montes nos dice 1 millón. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más opina? ¿Alguien más nos quiere dar su punto de vista? Listo. Si la contabilidad está bajo NIF, a valor de mercado, nos dice Gabriela Salas. Gabriela, ¿de qué país eres, por favor? Y lo mismo, Wilson, ¿de qué país eres? Quiero empezar a familiarizarme. Creo que la mayoría son de Ecuador. Sí, Gabriela nos dice que es de Ecuador. Wilson, también de Ecuador. Perfecto, estamos hablando con muchos compatriotas. Creo que del resto de países todavía no se animan a conversar con nosotros. Pero bueno, entonces la respuesta muchas veces se va orientada, el sentido común me dice que debería estar en 1 millón, ¿no es cierto, Wilson? Estoy de acuerdo con Gabriela, lo que nos decía Mario de igual manera, el sentido común nos dice eso. E inclusive, cuando se inició los procesos de adopción exactamente en Ecuador, muchas veces se pensaba que el primer proceso para adoptar NIFs era darle el costo atribuido por revaluación a nuestros activos. Entonces, muchas veces se pensaba esta situación, pero en realidad, bueno, un saludo de Alexis, Reinaldo. Listo, bueno, tengo a Alexis también. Entonces, el punto es el siguiente. Hasta la misma superintendencia pensaba que efectivamente el proceso iniciaba con una valoración de los activos. Pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que la norma no decía eso. Entonces, complementando la historia que les estaba contando, me llamaron de la superintendencia y me dijeron, Alexei, mira, ellos me presentan el terreno en 100,000, pero ya sabemos que vale 1 millón y en las notas dice que vale 1 millón, pero ellos me siguen poniendo en 100,000. ¿Qué puedo hacer? O sea, dime cómo le puedo exigir que ponga 1 millón. Entonces, me pareció lógico, ¿no? Y me puse a revisar la norma y efectivamente en ninguna parte de la norma decía que debía estar en 1 millón. Daba como una opción.
el costo atribuido en adopción por primera vez, la revaluación por costo atribuido es una extensión que nos da la adopción por primera vez, pero no es obligatoria. Entonces, me pareció también lógico en ese tiempo, revisé mucho la norma, me fui a los fundamentos de la norma cuando se emitió, que era del año 73, cuando salió la primera vez propiedad, planta y equipo, y la verdad nunca encontré nada de esto. Entonces, me pareció muy extraño toda esta situación y me quedé con lo decimos de aquí, con la pica. O sea, me quedé con toda la incertidumbre de qué debía hacerse, ¿no? Y justamente en aquel tiempo formé parte del primer grupo que integré del IADBI, que era el grupo de efectos y análisis. Y en una reunión que tuvimos justamente con el director técnico, porque hay un director técnico del IADBI que reúne a todo el grupo consultivo, que en ese tiempo era Alan Teixeira. Yo, previo a una de nuestras conferencias, le dije, Alan, yo tengo la pregunta, o sea, por ejemplo, cuando tengo un inventario, tú me dices, si el inventario, si este cero vale $1 y tú dices, ahora bajó de precio y vale 50 centavos, tú me dices, tienes que bajar a 50 centavos, que es el valor razonable que podrías comercializar. Aunque tú hayas comprado en $1, si ahora alguien quiere comprar este cero, no paga $1, paga 50 centavos. Bájalo al menor, entre el costo y el valor neto de realización. Esas son las normas que nos dicen. Pero yo tengo claro y sé en qué parte de la norma dicen, pero en cambio yo tengo un terreno que valía 100,000, que se compró en 100,000 y ahora vale 1,000,000, pero no encuentro ninguna parte en la que me diga que debería tener 1,000,000, porque si nosotros queremos tener una contabilidad transparente, lo más lógico debería ser que tengamos el 1,000,000. Entonces, ese momento fue la mejor lección que he recibido hasta ahora, porque él me hizo entender la lógica de cómo funcionan las mismas. Y lo que me dijo, a ver, las normas, ¿para quién son dirigidas? Como lo habíamos hablado anteriormente, las normas estaban dirigidas para mercado de valores. Entonces, yo genero las normas para que el inversionista nunca pierda. Yo genero las normas para dar confianza en la inversión. Yo no puedo decirle al inversionista que te pague $1 por lo que él puede comprar en otro lado a 50 centavos. Yo estoy precautelando la información del inversionista. Pero, ¿qué sucede? Si tú compraste esto en $1 y ahora vale $5 y tú no quieres subirle el precio a los $5, que es el caso del terreno, si tú compraste en 100,000, ahora vale 1,000,000. Si tú no quieres subir el precio, es tu problema. Porque si el inversionista compra, va a considerar los 100,000 que tienes en la contabilidad o un valor razonable, pero tú estás perdiendo, no está perdiendo el inversionista. ¿Y yo a quién le protejo? O sea, si tú quieres vender más barato, es tu problema. El inversionista ganó. Por ende, la norma no está orientada para tener valores razonables, sino para precautelar la inversión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la entidad puede escoger mantener los 100,000 como costo o poner el 1,000,000 como costo atribuido. Ya depende de la entidad. ¿En base a qué situaciones? Por ejemplo, si yo voy a sacar un préstamo en la cual enajeno mi terreno, la norma me obliga a que le suba el 1,000,000, porque estoy garantizando un colateral del préstamo con mi terreno. Entonces yo no puedo decir, yo recibí un préstamo de 500,000 y garantizo con un terreno de 100,000. No es lógico. Pero sí puedo decir, yo tengo un préstamo de 500,000 y garantizo con un terreno de 1,000,000. Entonces en esos casos sí es obligatorio trabajarle a valor razonable. Pero si no es así, la empresa podría estar 100,000 y podría mantener en sus balances los 100,000 y nadie puede decirle que cambie ese criterio. Y vamos a seguir robusteciendo la idea. De igual manera, existió una empresa que es una empresa cacaotera, o sea, las que producen cacao. Esta empresa cacaotera, justamente en el proceso de adopción de las NIPS, pensó, o sus implementadores pensaron, que lo primero que debían hacer es reevaluar el terreno. Ellos tenían
el terreno por más de 35 años. O sea, imagínense, fueron comprados en 1970, en la década de los 70, los terrenos. Y tenían en libros una cantidad de 6 millones en el terreno. Cuando vino el perito dijo, no, esto no vale 6 millones, esto vale 14 millones. Entonces todos felices y contentos dijeron, listo, entonces le subimos a 14 millones. ¿Qué es lo que aconteció después? En Ecuador, en un tiempo, se calculó un anticipo de impuesto a la renta en base al total de activos. Como fueron tan altos los activos, el anticipo que pagaba se constituía 2 y 3 veces más que el impuesto que le tocaba vender. Entonces, ¿verdaderamente fue útil subir ese valor? La respuesta es no. Y la segunda, ¿por qué vale tanto ahora? Porque ahora seguramente ahí pueden construir una residencia, un conjunto de residencias, puedes construir fábricas, pero la empresa ahí tiene sus cultivos. A la empresa no le interesa vender, o por lo menos esa era la visión, no le interesaba vender esos terrenos porque ahí tenían sus cultivos de cacao. ¿De qué me sirve decir que yo podría vender en 13 millones cuando no la quiero vender? ¿Para qué voy a utilizar el valor razonable? Entonces, miren cómo las situaciones se vuelven mucho más de análisis. O sea, no es cuestión de que todos deben revaluar, sino nosotros deberíamos tratar de entender justamente qué es lo que busca la entidad. Y ahí va de la mano con quien te hace la valoración. Porque quien te hace la valoración muchas veces no solo debe presentarte un costo de reposición, un valor actual, sino un costo de reposición, un costo de oportunidad y la mejor utilización del suelo, que son términos que nos habla dentro del contexto del libro rojo de valoradores. Entonces, justamente nosotros siempre deberemos evaluar esta situación para poder definir cuál es lo más adecuado. Entonces, rompamos el concepto. El revalúo no es una obligatoriedad en las NIS, es una opción. ¿Por qué revalúo? Muchas veces porque quiero tener una mejor posición patrimonial para solicitud de créditos, para cumplir indicadores de gestión, indicadores para participación en compras públicas y demás. Pero no hay una obligatoriedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya creo que ustedes pueden tener más clara que la respuesta que vamos a dar a una pregunta no es una respuesta exacta, sino va a depender de las condiciones que tiene de la empresa y demás. ¿Estamos claros, mis queridos amigos? ¿Alguna inquietud? Estoy muy pendiente de sus comentarios. Si no, vamos a seguir conversando un poquito más. Si no hay más dudas, entonces, ¿les quedó claro o tienen alguna inquietud? Entonces, la conclusión, no es necesario utilizar el valor razonable. Puede ser una opción, pero también puede utilizarlo el costo. Listo, no tenemos más preguntas. Vamos a terminar el día de ahora con un segundo caso. Como digo, esta es una sesión de introducción. Lo que me interesa es empezar a cambiar un chip que a veces tenemos los contadores de la parte tributaria o del análisis financiero con ciertos estereotipos que no son válidos dentro de la normatividad internacional. Y a veces nosotros estamos muy acostumbrados a querer obtener una respuesta cuando en realidad pueden haber un sinnúmero de respuestas. Gabriela dice, la recomendación de hacer revalúos de 3 a 5 años es una recomendación o un lineamiento. Es un lineamiento, mi estimada Gabriela. En la NIF 16, si tú has escogido, pero aquí también hay que aclarar, Gaby, si tú has escogido en la adopción por primera vez del costo atribuido, no es la revaluación permanente, es medición inicial. Tú puedes revaluar en la adopción por primera vez una sola vez y nunca más volver a revaluar. Y eso lo puedes aplicar en Ecuador actualmente cuando hago una conversión de normas completas a normas para pymes. Actualmente puedes migrar de NIF para pymes a normas completas o de normas completas para pymes. Y cuando haces esto, tienes la opción de escoger nuevamente esta situación. Pero si tú has elegido en una clase de activos, porque no son en todos los activos, sino en la clase que tú has elegido revaluarlo,
debe, como medición posterior, la revaluación, debes de hacerlo en un periodo de 3 a 5 años o cuando existe una variabilidad en el mercado que obligue a una nueva valoración. Ahora, ¿qué es lo que generalmente se recomienda? Si nosotros queremos valorar, valoremos los inmuebles que tienen afectos, pero no te pongas a revaluar muebles y enseres, porque verdaderamente el costo-esfuerzo desproporcionado no justifica. ¿Qué te van a decir de una silla? Casi nada, verdaderamente no es material. Entonces no es cuestión de aplicar a todos, sino evaluar a qué grupo vas a poder aplicarlo. Esto espero que te haya quedado un poco claro, mi estimado Gaby. Alexis, entonces te permito hablar. Un gusto tenerte aquí. Segundo. Ahora sí, ¿aló? ¿Qué tal, mi estimado amigo? ¿Cómo te va? Ay, sin cámara. Ya, no, no importa. No, con respecto al tema que mencionas, acá en Chile, también obviamente fue un tema que se discutió bastante y la reevaluación es la primera opción. Sí, había un tema muy importante que debíamos considerar acá y era que en el costo atribuido, ¿cierto? Que se permitía el valor razonable y o el valor libro bajo PSG anterior, que era una circular de la superintendencia acá, que modificó el texto que indicaba la NIF 1, ya que decía que se podía utilizar como costo atribuido el valor libro bajo PSG anterior. Y la NIF 1 habla de una revaluación bajo PSG anterior, ¿cierto? Entonces ahora menciona que también la indexación al índice de precio también es considerada una revaluación. Y acá en Chile, anteriormente aplicábamos la corrección monetaria, por lo cual al 1 de enero de la fecha en que uno estaba adoptando la IFRS podía mantener ese valor libre. Pero había un pero, hay un pero en la normativa y dice siempre y cuando ese valor libre se asemeje a su valor razonable, en cierta forma, igual te obligaba a, a, a actualizar ese valor y no dejarlo al costo. Sí, exactamente, gracias, Alexis. Y justamente, miren, este es un claro ejemplo de lo que se trabaja en los refuerzos, porque a veces en los refuerzos podemos compartir estas experiencias locales porque nosotros primero vamos a hablar la normativa pura. Después, por ejemplo, tenemos casos como el que nos menciona Alexis, en los que se chileniza la norma. Y hay muchos países, por ejemplo, en Venezuela hay los BENIF también, que es una adaptación de la norma. Entonces, es muy válido para poder compartir, pero en las clases generales siempre vamos a tratar de hablar de la norma puntual en sí. Es muy válido e interesante todo lo que nos acabas de decir. Mariuxi Reina nos dice, en una institución del Estado se deben mantener siempre los costos de adquisición de los activos, no cabe revalorizar. Mariuxi, ¿de qué país eres? ¿También eres de Ecuador? Si me das esa respuesta, te podría dar si me respondes, te puedo dar una respuesta más puntual. Sí, de Ecuador, perfecto. En Ecuador salió hace 2 años una disposición de la Contraloría General del Estado para que se pueda realizar la revaluación. Era una obligatoriedad en todas las empresas y actualmente está en proceso la ley, la disposición de saneamiento. O sea, depende si tú eres una institución o una empresa, un gobierno central o descentralizado para poder definirlo. Entonces, no hay ningún problema. En ese sentido, pues si eres una empresa, puedes reevaluar, por supuesto, porque muchas empresas tendríamos que hacer el análisis primero si cumple la definición de empresa pública o entidad pública. Eso fue un análisis que se realizó sobre principios de aplicabilidad de las IPSAS. Cuando hablamos de los principios de aplicabilidad de las IPSAS, se empezó a definir si efectivamente una empresa debe aplicar NIF o debe aplicar NIC-SP. Entonces, es un poco largo, pero te puedo resumir. Si una empresa compite con el sector privado,
es autofinanciable y no brinda servicios exclusivamente del Estado, puede aplicar las NIF. Si no cumple eso, podría aplicar su marco de NIC-SP. Entonces, hay muchas entidades que están aplicando NIF y si aplican NIF podrá revaluar. Hay muchas empresas públicas que están aplicando NIC-SP que con la disposición de Contraloría deberían revaluar. Sí, ya depende mucho de las características, pero como digo, revaluar muchas veces no es solamente para el Ministerio de Finanzas, no es contratar a un perito, porque ahorita estamos en un proceso en el que no se dispone de recursos para realizar ese gasto. Entonces muchas veces la revaluación es la reconstrucción o la reexpresión de las depreciaciones. Entonces eso sería y de seguro vamos a compartir. A mí me interesan mucho los temas que están saliendo porque eso me va a permitir preparar una clase, por ejemplo, para hablar sobre el principio de aplicabilidad de las IFSAs. ¿Qué empresas deben aplicar NIC-SP y qué empresas deberían aplicar NIF? ¿Cuáles serían los principios que deberíamos tomar para una decisión final? Muy bien, ¿alguna otra inquietud, por favor? Bueno, si no hay otra inquietud, vamos entonces les voy a dar el último ejemplo para que vean también las respuestas, porque eso fue también mi segundo shock, ¿no? El anterior director de formación se me fue el nombre, ¿cómo era el anterior director de formación era Michael Wells. Y justamente algo que me enseñó es que nunca existe una respuesta para una pregunta, sino existen varias respuestas para una pregunta. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Tenemos un cuadro, una obra de arte. ¿Cómo le contabilizan? A ver, voy a compartir una imagen, ¿no? Bueno, aquí les pongo una de las imágenes. Perdón, ahora sí. Les pongo una de las imágenes de un cuadro. En Ecuador tenemos un artista muy conocido que se llama Osvaldo Guayasamín. Entonces, aquí tenemos la compra de un cuadro. Cuando nosotros compramos un cuadro, ¿cómo deberíamos considerarlo? Muy bien, Brian, nos dice, depende de lo que se dedique la organización. Muy bien, entonces ya empezamos a encontrar la situación, no hay una sola respuesta. De igual manera tengo como espectador anónimo, dice, ¿podrían hablar de los costos capitalizables en una clase de CAPEX y OPEX? Nancita, por favor, veamos si podemos considerar el de CAPEX y OPEX, no sé si con Marcela Rizzo o vemos de instrumentación con José Luis Romero. Los costos capitalizables de CAPEX y OPEX. Perfecto. Sí, muy válido. Como les digo, aquí hacemos a medida. Y sigamos. Entonces, Brian nos dice, depende de lo que hace la organización. Pero ustedes coméntenme, si en su empresa compran un cuadro, ¿cómo le registrarían? A ver, mis amigos. Si alguien me ayuda en el chat. Ya desde la siguiente clase les voy a hacer hablar a todo el mundo. Dice Brian, dice, en el caso de mi organización sería un gasto, ¿no? Muy bien, entonces para ti sería un gasto. Buenas noches, Luis. Tenemos, en el caso de Wilson, también dice es un gasto. Gabriela nos dice, nosotros le activaríamos. Listo. Entonces, muchos dicen, Gabriela se activaría, en el caso de la cooperativa le mandaría como un gasto. En taller de certificación nos dice un activo, siempre tratemos de poner nuestro nombre, ¿no? Activo no depreciable, depende del artista, ¿no? Bueno, va a depender mucho de las situaciones. Efectivamente hay muchas situaciones, pero pongamos, ¿cuánto cuesta un cuadro
de Guayasamín. Vamos a poner aquí en el efecto cuánto cuesta un cuadro de Guayasamín. Mire, cuadro de Osvaldo Guayasamín alcanza $314,500 de una subasta. Miren que estamos hablando de que es un cuadro, no sé si está la imagen, no creo. No nos han puesto la imagen, pero que nos dice, en 1932 en Balí, la obra Ofrecimiento a las frutas del templo del artista mexicano, bueno, llegó a 1.2. En este caso nos habla, bueno, aquí nos dan, aquí dice, ¿no? Los precios récord de las obras de artistas sudamericanos se alcanzaron gracias a enérgicas pujas de compradores chilenos, argentinos y brasileños. El óleo sobre madera Quito en rojo, realizado en la década de 1960 por el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, alcanzó 314,500. Entonces, ¿creen que le mandamos 314,500 al gasto? Entonces, y empiezan un poco los análisis, ¿no? Le mandaríamos 314,500 al gasto y empiezan las preguntas. Y la pregunta es, ¿con qué finalidad compré ese cuadro? Entonces, miren que la respuesta no es buscar la cuenta. La respuesta es buscar el motivo que yo tuve para adquirir esa obra. Entonces, si yo pagué 314,000 por Quito en rojo, debía haber comprado con alguna finalidad. Y tal vez la finalidad, ¿cuál fue? Apreciación de capital. Déjenme cerrar un poco de los que tienen aquí para ver qué es lo que nos estamos haciendo. Entonces, sí, exactamente lo que hizo Mario, ¿no? Entonces, va a depender mucho del motivo. Entonces, generalmente si alguien compra un cuadro de 314,000, no va a ser para adornar su casa, claro. Claro, tendríamos que verlo. Pero casi nadie generalmente lo compra por apreciación. La normativa tributaria, mi querida Liliana, no tiene ningún peso sobre NIP, por lo menos en Ecuador, en la mayoría de países tampoco. ¿Por qué? Porque la normativa tributaria es para determinar tributos, más no puede determinar qué es un concepto de activo. Inclusive si tú no sé, Lilian, si tú eres de Ecuador también, si eres de Ecuador, en nuestra norma, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos que aplicar la técnica contable. Y al aplicar la técnica contable, nosotros tenemos que remitirnos a las NIF. Entonces, y no vas a encontrar nada de esto en la ley de régimen tributario interno. Entonces viene la primera pregunta, ¿no? Si yo le compré este cuadro de Guayasamín con la finalidad de venderlo tiempo después para ganar más, como hago ahora con los Bitcoin. Cuando yo compro un Bitcoin, lo compro para venderlo ganando más. ¿Qué finalidad tiene? No existe una norma que cubra esta situación. Como no existe una norma que cubre directamente, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Buscar una analogía. ¿Qué estoy esperando? Que aumente de precio. En vez de comprar 314,000 en el cuadro de Guayasamín, podía haber esperado comprar un terreno. Y eso sí tiene una norma. Si yo compro un terreno para que gane dinero en el tiempo, es una propiedad de inversión. Entonces, justamente lo que nos acabó de decir, déjenme ver, Victoria no le tengo el nombre, déjenme ver. Victoria Zarzosa es una propiedad de inversión, sí y no. No es una propiedad de inversión porque las propiedades de inversión solo son para terrenos. Pero por analogía, podemos crear nuestra propia política contable que será análoga a propiedades de inversión porque es lo que busca ese desembolso. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la primera respuesta. Si nosotros estamos buscando acrecentar el dinero en el tiempo, automáticamente la respuesta puede ser, por analogía, una propiedad de inversión. Pedro nos dice, no se olviden de ponerme los nombres, ¿no? Pedro dice, pues sí, podría ser como un activo financiero, ¿no? Porque acuérdate que un activo financiero tiene un principio, que es obligación de cobro y obligación de pago.
Siempre para que haya un activo financiero debe cumplir ese requisito. O sea, para que sea un instrumento financiero debe haber un activo y un pasivo. No existe. Por ejemplo, yo tengo una acción, yo tengo por cobrar, la empresa tiene por pagar. Yo tengo una póliza, yo tengo por cobrar, el banco por pagar. Pero en el caso de un cuadro, ¿quién tiene por pagar? Nadie. No cumple la definición de un activo financiero. Pero vamos a ver otra. ¿Qué sucede? Vamos a ver aquí obra de arte de Legarda. Vamos a ver. Pero vamos a ver una... No, verán, nos centramos aquí. Nos vamos al Mercado Libre. Bueno, a veces a mí me gusta, ahorita con esto del internet, es interesante ver las cosas así, en vivo y en directo, ¿no? Voy a poner aquí, Virgen, sí, eh, antigüedades, Virgen. Bueno, imagínense en esta de acá, ya. ¿Qué dice? Virgen de María y Niño Jesús, escultura de madera antigua, $4,000. Ya no estamos hablando de 156,000, estamos hablando de $4,000. Acaban de comprar esta Virgen María y el Niño Jesús. Viene la pregunta, ¿cómo contabilizo? A ver, mis amigos, miren, aquí está la imagen de la Virgen. Bueno, no hay mucha información, no se puede saber el tamaño real de la Virgen. Parece que es grande. Parece, no, la verdad no lo puedo delimitarlo. Pero bueno, obviamente debe tener alguna ficha histórica para tener ese valor. ¿Cómo le contabilizarían ustedes esta estatuilla, esta estatua, esta antigüedad? ¿Cómo le contabilizaríamos? Pero también para no ir, podemos ponerle pinturas aquí, simplemente. Para no salirnos de esculturas, seguir en las pinturas, ¿no? Pinturas ecuatorianas. ¿Ya? Mira, tenemos esta pintura de $1,800. ¿De quién será? La verdad no me lo dice. Están un poco agradables, se ve bastante bien, pero no me dice la información, ¿no? Solo dice sobre óleo. Veamos si tenemos otra que nos dé un poquito más de... No lo ubicamos, no lo ubicamos acá. Listo, entonces yo he comprado esta pintura. ¿Cómo le mandarían ustedes? ¿También como propiedad de inversión? Entonces ya empiezan a hacer el análisis nuevamente. ¿Para qué compré esa pintura? Si la compré para poderle volver a vender en el tiempo, sí puede ser esa situación. Tony, pero recuerda que, como te digo, mi estimado amigo, no te vayas, tenemos que cambiar ese chip, no analices la cuenta, analízale el motivo. Claro, la última parte está bien, ¿a qué me dedico? Por ejemplo, si esto es para una exhibición en un museo, totalmente de acuerdo, propiedad, planta y equipo. Si esta compro para volverlo a vender, es un inventario. Y puede ser que justamente en ciertas situaciones, por ejemplo, van a ver esta situación. Les voy a poner aquí un caso. No sé si en todos los países se llaman chifas, ¿no? Pero aquí tenemos un chifa, ¿no es cierto? Una imagen de un chifa. Bueno, está pequeño. Veamos a ver si... Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes. Espero que esté un poco claro, ¿no? Pero, ¿qué característica tiene este chifa? Bueno, Lilian nos dice es parte del mobiliario, pero si alguien quiere se puede vender. Bueno, a veces ya depende. Por ejemplo, mira, este chifa, mira cómo tiene esta parte del tejado. Y ves que adentro tienen unas columnas rojas, tienen a veces sus dragoncitos y demás.
¿Con qué fin? Ah, ¿qué es un chifa? Chifa, exactamente la pregunta que le quería saber si todos entendían. Chifa es un lugar de expendio de comida china. En Ecuador se le denomina chifa, por eso ustedes pueden ver, me imagino que todos están viendo acá que dice casa china, chifa. Miren, acá tenemos otro. Este es muy válido para poder visualizar. Quizás sea grande. No, no es tan grande como me gustaría para que lo vean ustedes, pero miren que tienen aquí un Buda en la entrada, ¿no? En este de aquí. Aquí está el Buda. Ahorita le estoy señalando. Déjenme ver si tengo un disparador para poder hacerlo más claro. Ahora no lo tengo en la mano. Bueno, para la próxima clase voy a estar más pendiente. Miren, aquí tengo y miren las características de estos locales, o sea, ¿qué es lo que le hacen chifa? Aunque no lo crean, es la parte exterior que le da estos globitos, estas cenefas, estas formas. ¿Todo esto qué quiere decir? Que ellos, para vender, utilizan estas figuras, como para decir, nosotros somos un chifa o nosotros somos de China. Esto sería el contexto. Entonces, todos estos, ¿qué me están generando? Un beneficio futuro, porque yo llamo la atención o yo estoy vendiendo la imagen y en este caso, por supuesto, se convierte en propiedad, planta y equipo. Miren cómo va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, ya tuvimos un cuadro, ya tenemos otro cuadro de esta situación. Ahora, ¿qué más podemos tener? Aquí viene la pregunta del millón. Tenemos los murales. ¿Cómo contabilizo el mural? ¿Es gasto? Voy a poner mural en piscina. Listo. Alguien hizo este mural con baldosita, o sea, no es un mural que se va a desgastar, sino va a ser un mural que va a permanecer cierta cantidad de tiempo para llamar la atención y demás a los visitantes. ¿Cómo contabilizamos? ¿Activo o gasto? ¿Qué dicen mis queridos amigos? Activo por cuánto incrementa el costo del bien. Bueno, es que hay que analizarlo. No necesariamente incrementa el costo del bien, porque puede ser una adaptación. La pregunta es aquí, ¿da algún beneficio futuro este mural? Por ejemplo, en algunos lugares han creado murales para llamar más la atención de los turistas. Eso te da un beneficio futuro, por supuesto, y ese momento sí sería un activo. Pero si es un mural que verdaderamente no afecta o no incentiva algún beneficio futuro a la entidad, es un gasto. Miren los análisis. Estamos hablando de que un mismo cuadro puede ser propiedad, planta y equipo. Un mismo cuadro puede ser propiedad de inversión. Un mismo cuadro puede ser inventario. Y en este caso, un mural puede ser no un activo independiente, porque esto está muchas veces ya adherido a un activo principal. Entonces puede ser una mejora de un activo. Miren cómo cambia la concepción. Entonces, cuando la próxima vez le digan, ¿cómo contabiliza el cuadro? La respuesta es, preguntemos por qué motivo se lo compró. Y de ahí vamos a tratar de llegar al lugar en el cual generalmente tenemos una mayor forma de presentación fidedigna del estado financiero. También, obviamente, la vida y cuánto tiempo se estimaría que dure la obra, por supuesto, porque si es una propiedad, planta y equipo, podría depreciarse como cualquier otra obra. Pero hay muchos cuadros que no se aprecian, no se deprecian, sino se aprecian. ¿Qué hacemos en ese caso? Nuevamente nos vamos
Si es una propiedad planta y equipo, tú puedes tener el modelo de la revaluación para esa clase de activos. Pero si no quieres tener el modelo de la revaluación, tú te puedes dejarle al costo. Ahora, ¿debes depreciarlo? ¿La norma te obliga a depreciar? Sí, pero tú puedes poner un valor residual que del el valor, el mismo valor que se puede comercializarlo y con eso no tendría efecto de depreciación. Vamos a pasar a esa idea. A ningún momento nos habla que los cuadros no se deprecian. No existe ninguna norma que diga que los cuadros no se deprecian. Yo sé que un cuadro se podría depreciar a veces cuando está mal mantenido. Conforme va pasando el tiempo se deteriora y sufre una afectación. Pero hay ciertos cuadros que por las características de su autor se aprecian, aumenta su valor. Entonces yo no le quiero depreciar, ¿qué hago? Simplemente le pongo valor residual, casi el mismo valor o el mismo valor que tengo en valor en libros y por ende la depreciación cero, porque la depreciación es costo menos valor residual que te da el monto depreciable dividido por el factor de años o tiempo que esperas utilizar el bien. Entonces mira que hay muchas alternativas para poder generar. Y es algo que pasó en pandemia. En muchos lugares me decían, mira, este año las depreciaciones me van a hacer que salga una pérdida gigante, pero yo no he utilizado la maquinaria no se desgastó. Le dije, listo, es un cambio de estimación. Tú puedes simplemente decir, iba a durar 5, no, ahora va a durar 6 años porque este año no lo he utilizado y tu depresión va a bajar. Entonces, esas son estimaciones y veremos en un capítulo, creo que una de las primeras clases vamos a discutir las nuevas modificaciones dentro de estimaciones contables, que es una propuesta que estuvo 5 años hasta que ya se concretó en el mes de febrero sobre las diferencias entre estimaciones, cambios de políticas contables que se aclararon para poder definir un procedimiento adecuado. Entonces, no deje de ver nuestros siguientes episodios en los que vamos a tratar de hacer los análisis justamente de políticas, cambios de estimaciones y errores contables. Muy bien, mis queridos amigos, que espero que les haya sido muy grato esta pequeña introducción. Hemos hablado de todo un poco, pero lo que más me ha interesado, a ver, aquí hay una situación. Buenas noches, una consulta. En caso de que las obras de arte donadas para decoración de oficinas se debería reconocer dentro de la contabilidad, si te da mi querida María Belén Díaz, ahí nos vamos al concepto de activo. O sea, cumple la definición de activo, debe estar en tu contabilidad. Me estoy anticipando un poco a lo que van a ver con Hernán. Con Hernán van a ver marco conceptual y van a hablar sobre lo que es el activo. Pero el activo, ¿qué es? Un bien del cual tienes control, nace de un suceso pasado y te da beneficio futuro. Si cumple esos 3 conceptos, debes reconocerse dentro de tu contabilidad. Porque, como te digo, la decoración en el chifa está generando beneficios futuros, sí. O imagínate que te vas a un salón de yoga y tienen cuadros para relajación, figuras de relajación, el agua que cae y todas las demás cosas. O sea, eso verdaderamente forma parte del contexto del negocio. Entonces, sí va a ser un activo. Vamos a profundizar esos temas y les voy a compartir a ustedes en estos días, como les digo, la próxima semana ya van a tener el chat, vamos a tener eso, algún tema que escribimos al respecto para que ustedes robustezcan este tema de lo que son las obras de arte. Muy bien, mis queridos amigos, no sé si tenemos alguna otra duda o inquietud. Si no, creo que esta introducción ha sido muy válida. Les agradezco a ustedes todo el tiempo prestado. Como digo, estas son, yo les llamo clase cero, porque estas clases no forman parte de los 30 talleres, sino son clases introductorias. Creo que vamos a tener una segunda clase introductoria en la que vamos a hablar sobre qué es lo que está haciendo el IASB y qué es lo que se nos viene encima. Entonces, hay muchos cambios que se están estableciendo, que están dentro de los procesos. Hay las combinaciones bajo control común, hay el LIBOR. Bueno, hay una serie de nuevas actualizaciones que vamos a hacer un pequeño recorrido para actualizarlo. Y en esto vamos a seguir abordando los temas que ustedes tengan de dudas. O sea, la parte fundamental de este taller es que ustedes puedan despejar las dudas que vayan naciendo en su diario de actividades. Entonces, me parece muy válido la interacción. Les agradezco a todos los que participaron el día de ahora y bueno, estoy seguro que
que vamos después de hacer grupos de trabajo, vamos a optimizar, sacar el jugo al Zoom para hacer unos pequeños análisis, porque ya no les explico, sino les doy un caso y ustedes se ponen a analizar y nos ponemos a discutir después. Eso sería el contexto y de mi parte les agradezco el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Ya les compartimos el cuadro de actividades. Para mí ha sido un placer, un bendecido fin de semana y sobre todo tener cuidado. Todavía el virus es latente y creo que yo quiero que todos mis participantes se gradúen, no quiero que nadie termine enfermo. Entonces, por favor, a cuidarse ante todo. Es muy importante para todos nosotros. Una buena noche y hasta la próxima semana.